¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, y es lo que hay. Ya estamos iniciando con Es lo que hay. Y bueno, esta presentación debe ser al lado de mi queridísima y guapísima y talentosísima y todo lo isísima que tengamos desde Tlaxcala, Adriana Dávila. Tienes el micrófono cerrado, amiga, como siempre. Ay, qué bueno que no hice lo que dije porque era una grosería. A propósito lo hiciste, sí. Bueno, te digo, es todo lo que, todo lo mejor que se le puede decir a una mujer, Adriana. Aunque hay que dejar un poquito para la invitada también, ¿eh? Si no me voy a poner celosa, dice Manuel. Sí, hoy vamos a tener aquí un derroche de celos que por eso estoy, miren, pero sí, aquí como con mucho morbo, porque este programa se va a poner bueno, muy bueno. Yo tuve la invitada aquí hace años cuando yo era un humilde canal y todavía me tendían la mano. Hoy ya son famosos, ya ni me pelan, pero ay, se cayó Manuel. Pero ya estoy de regreso. Ahí está. Pero bueno, tuve el privilegio de tener a la invitada, una invitada bastante inteligente, bastante guapa, con mucha presencia, pero además con mucha presencia en el activismo de la sociedad civil. Tengo que reconocer que la invitada está metida en todo. O sea, cuando se habla de activismo, se habla de tomar acciones, de unificar a los partidos, de unificar a la sociedad civil, de dar la lucha por México. Ahí la ves siempre metida y uno dice, ¿qué demonios hace una mujer tan brillante y tan guapa perdiendo el tiempo para salvar a México? Pues no, sí lo existe, sí hay. Y ella es Ana Lucía Medina, a quien le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Hombre, no, muy honrada con esa presentación y con esas expresiones que hace sobre mí, querido troll. Sobre todo muy honrada de estar con amigos queridos como Adri, como Manolito, y contigo, troll, que como bien dices, hace años, no sé hace cuántos, pero ya hemos estado en este espacio donde me diste la oportunidad de promover pues alguna de las iniciativas que traíamos en ese entonces, que como bien relatas, han sido muchas y han sido diversas, todas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, pero que pues alguna vez me diste la oportunidad de estar en tu espacio y créeme, troll, créeme que mucha gente nos vio, porque dices que no, que hace años no eras famoso, pues desde entonces tenías muchísimos seguidores y había mucha gente que me decía que me había visto en el canal del troll, y la verdad es que pues es un gustazo para mí que haya estos espacios independientes y que haya estos espacios donde se puede hablar con libertad. Y pues muy honrada de convivir con ustedes el día de hoy, y un saludo a la audiencia. Gracias, Anita, gracias. Ese Manuel se duplica como las películas, ¿no? O sea, sí, y se sale y regresa y luego viene y se daba de cabeza. Se autorrecicla. No, estaba escuchando. Entonces, anda muy nervioso y ya emocionado. Ya lo vimos. No, si hasta se peinó y Manuel. ¿Cómo, Manuel? Los dos me la van a pagar. Yo soy un analista serio, que nunca hace chistes, que siempre la pasa bien. Hasta se quitó el sombrero y el burro y todo. Se puso a parecer, no lo viera. Como chingas, Pues es que es la emoción de tener. Perdónanos, Ana Lu, perdónanos, pero no la debe porque siempre se la pasa muélenos. Entonces hoy, como queremos que este programa sea divertido en lugar de que sea angustioso para la audiencia, nos da mucho gusto verte aquí, que podamos platicar de un tema que sí nos angustia a todos. Ay, no tienen madre, pero bueno. Hay que meterle algo de pimientita y de sal para que no sea tan serio el asunto. Bueno, pues bienvenidos todos a Es lo que hay. Ana Lucía Medina con nosotros. Gestión pública aplicada, imagen pública, activismo digital, Sociedad Civil México, que es donde te encuentro mucho, pero también está en Redes Unidas MX, somos Sociedad Civil MX, Unidoas, bueno, ella está. María Rosa. Sí, la María Rosa, cierto, María Rosa.
y de pronto sigue participando, surge un nuevo activismo, una nueva agrupación, una nueva convocatoria y otra vez vemos a anunciar. Recientemente la vimos también ya publicando lo del Frente Amplio Democrático. Ana Lucía la vamos a encontrar siempre activa y propositiva para que México pueda encontrar un mejor destino y no el que nos ha marcado el obradorismo durante 7 años. Así que bienvenidos a Es lo que hay. ¿Quién quiere arrancar con el tema de hoy? Que yo creo que es reforma electoral o hacia dónde vamos, mi queridísima Adriana. Sí, a ver, platicamos en ocasiones anteriores, en los programas anteriores, Ana Lu, con Manuel y con Miguel, de la importancia que haya una contrapropuesta por parte de quienes no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el régimen y hoy que viene un proceso de reforma electoral que no sabemos en realidad cuáles van a ser los puntos medulares, aunque haya ideas generales, pero sí y marcan un retroceso enorme. Entonces, hoy tenemos ya conocimiento de 2 iniciativas formales de grupos distintos a los que los grupos parlamentarios tienen. Uno es el que ustedes plantearon con estos grupos de sociedad civil, incluyendo la presentación que se ha hecho con Claudio X, y el otro es el de Somos México. Entonces, queremos que nos platiques un poquito sobre el contenido de esta iniciativa, cuáles serían las, llamémosle, las contraposiciones respecto a lo que hay con el oficialismo que estaba planteando evidentemente retrocesos, especialmente la captura del árbitro electoral, y si se incluye además todo este proceso de blindar un poco el tema del crimen organizado, ¿no? Que ya sabemos que si lo legalizan por parte del oficialismo, pues está medio complicado, pero ¿qué tiene sociedad civil? ¿Qué tienen ustedes como grupos de haber presentado esta iniciativa ciudadana que recorrió el país en términos de su difusión y que hoy ya está formalmente presentada en la Cámara de Diputados? Gracias por el espacio, queridos amigos. Y nada más un comentario a lo que decía el troll de que ando metida en todo. Y honestamente, en relación a eso, escuchan? sí les quiero... Sí, Manuel. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí, muy bien, Manuel. Perfecto, siempre tiene perfecto. En relación a eso, decirles que efectivamente sí estoy metida en muchas cosas y en muchas causas, sobre todo lo relacionado con el fortalecimiento de la democracia y reforzar una idea que es la de la necesidad de que haya más gente participando en esto. A veces somos los mismos, pero porque muchos no le quieren entrar y porque hay muchos espacios vacíos que alguien llena, no necesariamente porque sean espacios de privilegio o espacios donde haya pues una ganancia económica, ni mucho menos, sino porque hace falta más participación ciudadana, muchísima más participación, y por eso nos andamos encontrando los mismos en todos lados. Yo a Adri la conozco de muchas otras actividades, todas relacionadas con el mismo tema, pero está en el tema de los niños con cáncer, está en el tema de la seguridad, está en el tema del fortalecimiento de partidos políticos, está en el tema también de comunicar causas, está en el tema del diálogo democratizador. Al mismo Manuel también me lo encuentro en todos los espacios, al troll también, y ojalá que pudiéramos tener más activistas que levanten la mano y que se animen a participar, sobre todo en épocas como esta, donde somos muy perseguidos y donde cualquier día te pueden sacar en la mañanera o pueden tomar represalias incluso legales en contra de tu activismo, como lo que yo tengo y estoy padeciendo en los últimos meses del vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Una persecución personal, en donde se me acusa de pues, ejercer derechos constitucionales. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que tenemos que padecer, pero efectivamente no nos bajamos y seguimos trabajando. Y en relación con la reforma electoral que mencionaba Adri, y que efectivamente, fíjense qué grave y qué delicado es que al día de hoy, en esta enorme soberbia que tiene el oficialismo, no sabemos qué nos van a presentar. O sea, al día de hoy no somos dignos los mexicanos, ya no voy a decir partidos políticos de oposición, derecha, conservadores, no somos dignos los mexicanos, que somos los que vamos a salir a votar, de conocer cuál es la propuesta
que viene de la Presidencia de la República, a sabiendas que se creó una comisión electoral, una comisión de redacción de la reforma electoral que nos cuesta a los mexicanos por medio de un decreto. No tenemos acceso a esa información y eso me parece gravísimo. No tenemos derecho a saber qué concluyeron de ahí y no vamos a tener derecho a saberlo hasta que ellos no se pongan de acuerdo con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo. Así de delicada es la situación. ¿Qué estamos haciendo del lado del Frente Ciudadano, del lado de organizaciones de la sociedad civil, sabiendo que venía esta iniciativa de reforma electoral que al día de hoy no la conocemos y que no se ha presentado en la Cámara de Diputados, que ya dijeron que va a ser la Cámara de Origen? Nosotros preparamos nuestra iniciativa de reforma que entró por la vía de iniciativa popular. Como ustedes saben, desde hace algunos años se le permite a un grupo de ciudadanos que representa el 0.13% de la lista nominal presentar iniciativas de reforma. Nosotros recurrimos a esa posibilidad presentando esta iniciativa y de hecho lo hicimos antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del año 2025. Nuestra iniciativa fue cantada en Cámara de Diputados durante la comisión permanente y ya se le dio trámite y fue pues turnada a Comisiones Unidas de reforma electoral y de puntos constitucionales. Quiero decirles, queridos amigos, que elaborar la iniciativa desde la sociedad civil tiene sus complejidades. Hay que recurrir a técnicos especialistas en la materia, hay que tener técnica legislativa. Adriana, que ya fue legisladora varias veces, sabe que pues, no puedes presentar una tontería o no puedes presentar una ocurrencia que no esté bien redactada y que no tenga esa técnica que se requiere para que sea discutida en comisiones con seriedad. Nos allegamos del apoyo de técnicos en la materia electoral para presentar esta iniciativa que busca reformar 5 artículos de la Constitución. Y básicamente está inspirada en algo que todos ustedes conocen y que muchos de ustedes participaron, que fueron estas mareas rosas que salimos a la calle en diversas ocasiones, y lo digo en plural porque es el único movimiento de la sociedad civil que se expresó simultáneamente en 121 plazas públicas. Eso nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido que una convocatoria ciudadana tenga ese alcance y básicamente es gracias al involucramiento de muchas personas y a un esfuerzo enorme. No es mérito de una persona o de un grupo, es el involucramiento de mucha gente. Y en esas mareas rosas, y nosotros hablando con la gente en todo el proceso de convocarlos, de organizarlos, de llevarlo a cabo, de cerrar, estuvimos hablando, por supuesto, de las preocupaciones en materia electoral y creemos, porque así lo dialogamos con la gente, que la preocupación número 1 de los mexicanos en materia electoral en este momento son las narcoelecciones. Estamos seguros que a los ciudadanos, más que preocuparles el tema de los plurinominales, del financiamiento de los partidos políticos u otras cosas de carácter altamente técnico, lo que nos preocupa es cómo el crimen organizado se ha involucrado al punto de que ya gobiernan en muchos municipios ellos directamente. Lo acabamos de ver en Tequila, pero Tequila nada más es un ejemplo. Está sucediendo en muchísimos municipios del país. Y nosotros, a sabiendas de que eso sucede, y les quiero recordar un incidente que sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México en febrero del 2023, donde sin ser invitados por parte de quien en ese momento estábamos con el uso del micrófono en el Zócalo, la gente por su cuenta propia gritaba narcopresidente. Y eso quedó consignado en las cámaras y quedó consignado en las imágenes, y de hecho yo, que en ningún momento lo verbalicé en el micrófono, fui acreedora a una demanda de parte de Morena porque se me acusó de instigar a esa verbalización de la consigna narcopresidente. Pero más allá de eso, les quiero decir que es la expresión de mucha gente que estaba viviendo, porque hay que decirlo, queridos amigos, estábamos viviendo en tiempo real una narcoelección.
y estábamos viviendo en tiempo real y el tiempo nos dio la razón. Se demostró toda la trama del huachicol fiscal y cómo de ahí provino gran parte del financiamiento de las campañas a lo largo y ancho del país, y no solamente el huachicol fiscal, sino de otros esquemas de hacerse de recursos de origen ilícito y otras maneras de desvío de recursos públicos. Así es que todo eso lo captamos nosotros y lo llevamos justamente a una iniciativa de reforma electoral que, como les menciono, reforma 5 artículos de la Constitución. Queremos fortalecer aún más la autonomía y la independencia del INE, que siga siendo ciudadano. Es algo muy doloroso y no sé ustedes qué opinen al respecto, pero salimos a defender a un INE que ya no cuenta con esas cartas credenciales que tenía en ese momento. De hecho, la última encuesta en relación a la confianza en el INE, pues nos demuestra que se ha perdido, porque el INE fue colonizado por el oficialismo a través del nombramiento, de la elección de consejeros afines al grupo que está en el gobierno, empezando por la presidenta del Consejo General del INE y por algunos otros consejeros, y ya lo tomaron y perdió profesionalismo y perdió capacidades y están sucediendo cosas al interior. Hay que fortalecerlo aún más, es una de nuestras propuestas. Por supuesto, estamos en contra del uso de recursos públicos en las elecciones, el uso de programas sociales, que son un derecho constitucional. Nadie puede condicionar tu voto a cambio de programas sociales, no a la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y algo que duele a los ciudadanos y que nos dolió muchísimo cuando se hicieron de esta mayoría calificada y legítima, sobre todo en el Senado de la República, pues el chapulineo, que es una situación que nos indigna a los mexicanos cuando votamos por una opción y que resulta que cuando rinden protesta o incluso antes de hacerlo se cambian a donde más les conviene, y por supuesto no a la sobrerepresentación. Son los puntos que nosotros estamos presentando en nuestra iniciativa electoral. Les quiero decir que en tiempo récord, en 2 meses, logramos reunir las firmas de ciudadanos, rebasamos, colmamos el mínimo que se requería y logramos 188,350 firmas, que por primera vez, y Adriana sabe de esto porque ella participó en un esfuerzo importante para presentar iniciativa ciudadana en un tema de salud, es difícil salir a la calle a recabar firmas para una iniciativa de reforma. Y nosotros lo hicimos por primera vez, el mismo INE no sabía bien cómo manejarse a través de la app, todo fue por la vía digital. Y esta es la primera iniciativa ciudadana, electoral, constitucional, que entra por esa vía. Estamos muy orgullosos de lo logrado, pero la verdad es que el reto que viene en materia de discusión y de debate, de deliberación pública, que todos tenemos que exigir en relación a la reforma electoral, pues es lo que más nos va a desgastar y es ahí donde todos tenemos que estar atentos. Wow. Gracias, Anita. ¿Alguien más, Manuelito? ¿O Adriano? Claro. Algo que me interesa mucho escuchar de Ana Lucía. Bueno, primero tengo que decirlo. Me parece que lo que se logró con la marea rosa, esa esperanza, verte a ti, a Fer, Amado, arriba del escenario, ante mucha gente que iba sin ningún tipo de acarreo, pues es de las cosas más emocionantes que como ciudadanos que tratas de estar comprometido te pueden pasar. Y se agradece mucho el esfuerzo y se valora, y también se frustra porque yo sé que pasó lo del narcopresidente y yo sé que hay mediciones que dicen que el principal problema en una reforma electoral es el dinero ilegal, ¿no? Narco, evasión fiscal, factureros, obra pública, pues temas que no son fáciles para la gente de entender, pero yo creo que y aquí es donde viene mi comentario para que tú comentes, el verdadero problema es a favor de qué voy a votar. O sea, claramente no estoy contento con lo que me está pasando, pero si no tengo una opción y una alternativa en una oposición partidista, pues es muy difícil decirle a un ciudadano
o señalar en un rumbo. Yo argumento y argumentaré que la primera gran batalla que perdimos los ciudadanos y los mexicanos fue la batalla que por lo menos nosotros 4 sí dimos al interior de los partidos políticos, ¿no? Donde nos decían, no militas, entonces no puedes opinar, ¿no? Pues ¿cómo no puedo opinar si les estoy pagando? ¿No? 1.900 millones anuales al PRI y al PAN, me parece suficiente motivo para exigirles la propuesta que hicieron ustedes. ¿Dónde está? Yo sigo esperando la contrapropuesta al Poder Judicial que Jorge Romero se presentó, el presidente del PAN, dijo que iba a presentar y pasó un año y pasó medio año y él estaba todavía como coordinador de los diputados. Llega a la presidencia y no pasa y nos arrollan sin una contrapropuesta que podamos decirle al ciudadano. Aquí está esto, o sea, sí son reales muchos de los problemas señalados en la Suprema Corte, pero aquí está esta manera de empezarlo a arreglar concreta, tácita y entendible, como es esta propuesta que tú nos acabas de explicar a grandes rasgos, pero rápidamente señalas y pones los puntos sobre las IES, y ya sabemos que hay expertos atrás de ella, y ya sabemos que se está intentando convertir en iniciativa. ¿Dónde están a los que les pagamos y que se dicen opositores? ¿Dónde están para respaldar esta parte? Porque entonces si no le damos un canal a la ciudadanía que está muy ocupada, comiendo, trabajando, buscando cómo salir adelante, transportándose 2 horas para llegar a su sitio de trabajo, padeciendo el crimen organizado, padeciendo las extorsiones, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que la apatía gana y todo este esfuerzo se vuelve muy frustrante. Entonces, esa gran batalla que perdimos, ¿cómo la podemos recanalizar? Porque de verdad es una pérdida de tiempo lo que está pasando con el PRI, con el PAN y con lo que se dice el Movimiento Ciudadano. Es patético ver este debate de Nuevo León y es patético saber y enterarte de cosas que las denuncio aquí abiertamente, que en la reunión de senadores donde estaban todos sus asistentes la semana pasada, Marco Cortés y Ricardo Anaya quisieron hacer un punto de acuerdo para no tocar a Adán Augusto, que ya no se mencione, que porque ya no es relevante el vicegobernador de este país por todo el sexenio pasado, causante de las grandes tragedias, con señalamientos muy claros. Nuestra principal oposición pretende que no se acuerde, que no se denuncie, que ya no se hable de él. Imagínense lo que les estoy contando, Ana Lu, Adriana, Troll. Entonces, pues quiero tu opinión de esta frustración, porque bueno, nosotros vamos a seguir en la calle a pesar de que nos auditen las empresas, a pesar de que a ti te esté acosando este verdadero delincuente, a pesar de todos los señalamientos, calumnias que pasan, pero caray, sí me interesaría que alguien como tú me diga cómo no se frustra, cómo se sigue levantando todos los días, cómo sigue yendo a reunión tras reunión, cómo sigue apoyando a todos los grupos. Ahora hasta estás escribiendo en La Aurora y me da mucho gusto leerte todos los miércoles. Me frustra, pero tú me das esperanza. Entonces, ¿qué nos dices a los demás? Fíjate, Manuel, que lo que tú comentas es probablemente lo que más empantana, digamos, al activismo que está en la agenda democrática. Y les voy a decir por qué. Creo que Adri se salió o no la veo, pero sí, ojalá regrese. Sí, ya le estoy escribiendo. Se cayó su internet, pero ya va a regresar. Es que sí, vaya veces, hace rato yo no te escuchaba, me tuve que salir, volver a entrar. Sí, ojalá entre porque su visión también es muy relevante, porque ella ha sido una persona que ha buscado refrescar el partido político, específicamente Acción Nacional, y creo que su visión es muy importante, pero les quiero compartir en estos cuestionamientos que hace Manuel, y me voy a ir un poquito hacia atrás, años atrás. De hecho, probablemente por esos años, Troll, tuvimos tú y yo una conversación. Sí. Nosotros en el 2022, enviamos una convocatoria desde organizaciones de la sociedad civil para llamar a los partidos políticos de oposición a que verdaderamente asumieran una agenda que democratizara sus procesos. Ustedes lo recordarán, lo hicimos por diversas vías, sí, no claro, solamente a
través de manifiestos, lo hicimos también a través de desplegados, lo hicimos interviniendo en lo que estaba pasando en la agenda legislativa, hicimos llamados a legislador por legislador, porque la democratización de los partidos políticos es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en el país. En la medida en que los partidos políticos, digo todos, pero probablemente con Morena pues, esté la cosa muy perdida y no tengamos mucha capacidad de incidir. Los partidos políticos de oposición no están viviendo procesos democráticos al interior, no están mirándose al ombligo. Creo yo que están todo el tiempo volteándose a ver a ellos mismos y a ver cómo terminan de acomodar a sus grupos y que todos estén arropados y con posiciones suficientes, y a partir de ahí toman decisiones, y todas las decisiones tienen que ver con conservar esos espacios de poder. Entonces, estamos en un grave problema porque, como tú bien dices, Manuel, pues sí, queremos reforma electoral, sí queremos que no haya financiamiento ilegal en las elecciones, pero ¿cuál es la alternativa? Finalmente, pues, ¿quién es alternativa en este país? Si somos oposición y si decimos que el oficialismo no lo es, volteamos a ver a los partidos de oposición y qué tan alternativas son y qué tanto podemos hacer ahí adentro. La verdad es que en muchos momentos no hemos podido hacer nada. En muchos momentos hemos sido mal recibidos, en otros no somos recibidos, en otras ocasiones sí, y se nos da por nuestro lado, ¿no? Sí, con mucho gusto, luego lo vemos, claro que sí, te escucho, muchas veces son educados, otras veces ni siquiera eso, y ahí es donde nos quedamos entrampados. Entonces, estamos buscando fortalecer nuestro sistema, estamos buscando combatir la iniciativa electoral que, como dijo Adriana, se nos viene esta grave amenaza y tenemos que estar preparados, pero ¿hacia dónde vamos a voltear? Si los partidos de oposición no están al mismo nivel, por ahí alguna vez en un foro de discusión estaba yo con una analista argentina que decía, bueno, tenemos una sociedad del siglo XXI, tenemos un sistema electoral del siglo XX y tenemos partidos políticos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque, y con esto no nos estamos apegando a las fechas, lo que ella quería decir es, no se han actualizado y no han entendido cuáles son las necesidades actuales, qué es lo que la ciudadanía está pidiendo. Yo he tratado en su momento, lo traté de hacer internamente, de refrescar el tema de vinculación con la sociedad civil por parte de Acción Nacional, y créanme que es muy frustrante estar dando una batalla tú sola o con un equipo muy pequeño donde no se entiende cómo relacionarse con la sociedad civil. No hay manera de hablar, no, es difícil que se escuchen las partes. Y también hay que decirlo, porque hay que ser autocríticos de este lado. Y creo que Héctor Aguilar Camín lo ha dicho y lo dice correctamente. Uno de los grandes problemas de la sociedad civil es que no quiere tener nada que ver con los partidos políticos y nada que ver es sentarse a la mesa a dialogar acerca de agendas comunes. ¿Y por qué sucede? Pues porque los partidos políticos suelen ser un lugar sucio y suele ser un lugar donde es difícil involucrarse y hay mucha sociedad civil que quiere mantener limpio su plumaje. Pero tenemos que entender que al final nos vamos a encontrar todos frente a una boleta electoral, ¿no? Y vamos a querer que alguien, ¿no? Y que seamos muchos y queremos abatir el abstencionismo y queremos que se tache una opción. ¿Cómo le vamos a hacer si no hay comunicación, si no hay vinculación, si no hay compromiso de los partidos políticos y de parte de la sociedad civil no se quiere entrar a ese lugar pantanoso donde se involucra sociedad civil y partidos políticos? Es un problema enorme que estamos teniendo y en la medida en la que no se encuentre ese espacio para colaborar, veo muy complicado, querido Manuel, respondiendo a tu pregunta, y no sé si ya me desvío un poco, veo complicado que logremos una solución. No, es que está cabrón. O sea, al final estás trabajando para ellos y no te pelan, no te escuchan y no invierten. O sea, sí tienen una camioneta de 2 millones de pesos para que la manejen los líderes o varias, pero no tienen una asesoría para complementar una iniciativa. Es ya lo más increíble de lo increíble. Gracias, Analu, muy claro. No, hombre, gracias a ustedes. Yo solamente... Qué bueno que regresas, Adi, te estaba escribiendo. Pero bueno. Perdón, es que me fui, se me fue aquí. Ya estoy conectada en otro lado.
Yo solamente como... Gracias, Adriana. Pues como, prácticamente dijimos que ya te salgas del PAN. No, sí. más ahora que van a anunciar... Y Miguel está hablando, pero no se te escucha, Miguel. ¿No me escuchan? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, lo escucho. Ah, bueno. Pues salgo y vuelvo a entrar. Manuel tiene una suerte, hace la pasa Manuelito. Hay etapas que hemos visto durante el obradorato, Analu. Quizá antes del obradorato yo no estuve viendo qué hacía la sociedad civil, porque parecía que el país funcionaba pese a que pensábamos que estaba mal, pero el país funcionaba. Había instituciones, había organismos no gubernamentales, había programas que apoyaban a los organismos no gubernamentales, habían fundaciones, era un país muy distinto, el país que teníamos antes del obradorato. De pronto llega Morena, la Esperanza de México, y lo primero que hizo fue derrumbar todo eso que le ayudó a llegar a él. Sin duda, sabe él que la escalera, dijera Lorenzo Córdoba, la escalera que usó, después él mismo la quitó para que nadie subiera. Y tiene toda la razón Lorenzo con esa analogía que hace siempre de la escalera. Pero sí he tratado de entender a la sociedad civil organizada, yo desde una óptica que vengo de partido político y luego de comunicador, y me costó trabajo, pero lo primero que he visto en la sociedad es que sí existe, tú has dicho, es poca participación ciudadana. No creo que sea justificable, porque entonces no hemos logrado convencer a la gente de la participación ciudadana. Yo lo que he visto es que sí son los mismos, pero a veces parece que los mismos son los que intentan que siempre sean los mismos. Perdón si de pronto empiezo a cantiflar como Claudia, pero sí siento que de pronto algunos líderes en la sociedad civil se sienten como necesarios para la lucha o como los únicos, y de pronto no permiten que esto se socialice. Son los que toman la batuta, son los que se sientan, son los que tratan de hacer acuerdos políticos con los partidos. Yo cuando intentaron ustedes hacer este frente con los partidos políticos, Amado se ponía necio, yo me decía, ¿cómo nos peleamos Amado y yo? Que lo estimo mucho, pero era muy necio, me decía, no, es que los partidos tienen que hacer lo que la sociedad mandate, porque nosotros les damos el dinero. Y dije, no, estás loco, güey, los partidos no funcionan así. Los partidos se deben primero a su militancia, tienen una estructura interna y no están obligados a escuchar a la sociedad civil. O sea, estás loco, Amado, no. Y no lo van a hacer, te van a ver la cara de güey al final, y bueno, al final se las vieron. Yo le dije, a ver, ¿sí o no? Pues sí, tenías razón, pues sí tenía la razón, porque los partidos no operan como ustedes querían que operaran. Yo lo que he opinado es que la sociedad civil, para que obligue a los partidos políticos a cambiar, es que la sociedad debe de verdad convertirse en una situación que incomode a los partidos políticos. Y yo veía que iban bien. O sea, la Marea Rosa demostró que de pronto a la convocatoria de sociedad civil, la sociedad reaccionó. Pero el problema fue luego hacia dónde los orientamos. Y finalmente terminaron algunos de ellos inclusive buscando ser partido político, que no estoy en contra de, pero sí se apropiaron de una Marea Rosa que no les pertenecía. Y mataron, convirtiéndolo en partido político, mataron esta oportunidad de que la sociedad civil siguiera caminando en una Marea Rosa. Yo sí he visto que son la propia sociedad civil la que de pronto mata esta efervescencia ciudadana. Y lo ves en los últimos movimientos, o sea, ya la gente no los cacha, ya la gente no quiere sumarse, y de verdad, no por miedo, porque todavía no sucedía lo del desalojo de la marcha de la generación Z. Todavía teníamos confianza en salir a la calle sin que nos agarraran a golpes, pero sí lograron hacer que en lugar de avanzar la participación ciudadana, retrocediera. Mira, hay foros que se dieron, como uno que tuvo Adriana. Adriana llevaba la propuesta de que ningún dirigente
fuera candidato o buscar una candidatura para que de verdad se pusieran las pilas y dejaran de estar buscando plurinominales. Y los primeros que le pusieron el pie a Adriana fueron la sociedad civil y son los que hoy forman Somos México. Ahí está el exguerrillero, mi paisano René, siendo un patán en el escenario, quitándole el micrófono a Adriana y alineándose con los partidos, porque además lo dijeron, nos vas a echar a perder una negociación que ya tenemos con los partidos. ¿Cuál negociación? Los han usado durante estos 6, 7 años. Lo único que he visto es que los han usado los partidos políticos. Sinceramente, me llama mucho la atención que todavía tengamos perfiles como tú, y reconozco lo que dijo Manuel, ¿cómo le haces para salir todas las mañanas y seguir partiéndote el queso contra el obradorato? Y a pesar de que te están amenazando, demandando, ¿cómo le haces? Pero son pocos perfiles así de comprometidos, Ana. Muchos ahí en la sociedad civil siguen pensando que ellos son la solución de México. Y finalmente crearon su propio círculo rojo que nada más gira entre ustedes, se hablan entre ustedes, sus comunicados son entre ustedes. Bueno, te voy a decir algo que es queja, y lo he dicho. Se organizan y jamás voltean a ver a los medios alternativos como tu servidor. Ahí tenemos que andar mendigando qué dijeron, voy a la cuenta de Analú a ver qué publicó, voy a la cuenta de... Pareciera que nosotros estamos obligados a reproducir lo que ustedes están haciendo. Ni siquiera tienen en la agenda este asunto de socializar a través de quienes también estamos dando la lucha en los medios alternativos, que somos muchos. Digo, sí, los veo en Atypical, pero no es el único. Hay demasiados que están haciendo contenido y a ninguno buscan, a ninguno convocan. No hay una reunión donde la sociedad civil se siente con quienes están dando la cara en los medios alternativos y digan, oigan, pues a partir de hoy nuestras organizaciones van a replicar lo que se publica en sus canales, en sus contenidos de TikTok, de Instagram. No hay esa relación. Entonces, sigue siendo nada más una cúpula, una burbuja de la sociedad civil, perdón que lo diga, y no es con el ánimo de estarte molestando, al contrario, yo te admiro mucho y admiro lo que hacen, pero les falta reventar la burbuja y de verdad socializarla. En algún momento lo lograron, en algún momento lo hicieron, y ahí es cuando decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué otra vez regresaron a encapsularse? Si ya lo habían logrado, si ya nos habían logrado sacar a la calle, si ya habíamos estado protestando, ¿por qué otra vez se vuelven a poner herméticos y a pelearse entre las propias sociedad? No jala con Claudio no va a entrar acá, yo no estoy de acuerdo con el otro, de pronto Claudio hace su propio movimiento, de pronto ya hasta se tiene que hacer un nuevo frente amplio democrático. ¿Qué pasa aquí, Ana? Como un autoexamen, ¿qué le falta a la sociedad para que vuelva a encontrar esto que sí vimos en aquel noviembre histórico en el que estuvimos todos en la calle? Mira, tu reflexión es muy cierta, dices muchas cosas que son muy, muy, muy valiosas. Creo que, y se los digo, yo me encargué de hacer las evaluaciones respecto de la agenda que en algún momento anunciamos y a la que convocamos a la gente. Y en esa evaluación, siempre el punto donde nos quedábamos atorados era en la comunicación con otras organizaciones y la convocatoria con otras organizaciones de la sociedad civil. Teníamos éxito en algunas cosas y en otras no. Yo les puedo decir que este es un proceso complejo, prueba y error, porque hay algo que es muy cierto. De hecho, hay un estudio por ahí, probablemente Adriana lo conoce porque lo hizo este Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que refleja los niveles de participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil organizada, es decir, legalmente constituida, o al menos con el anuncio de que estaba, digamos, haciendo el esfuerzo con un nombre respecto de cada 100,000 habitantes. Y México es un país donde hay por ahí en ese entonces, cuando se hizo el estudio, yo no he visto otro de esa naturaleza y de ese alcance que el que hizo el Belisario Domínguez, donde decía que en México las organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes no rebasan las 50, cuando en otros países
también de América Latina, no estoy hablando de Francia, de Alemania, ni siquiera de Estados Unidos, de América Latina, como Chile, como Argentina, pues rebasan los cientos de organizaciones por cada 100,000 habitantes. O sea, es un reflejo de la participación. Tú decías, Troll, no, pues es que antes de que llegara Morena la cosa estaba medio bien. La verdad es que la cosa no estaba bien, y también por eso llegó Morena. Y no estaba bien, y hablando desde la sociedad civil, nos faltaba participación ciudadana, nos faltaba más gente organizándose alrededor de diversas causas, no nada más la causa en la que yo estoy, en otras muchas causas. Y hay que reconocer el esfuerzo que hace la sociedad civil en México, porque es una sociedad civil que anda sin dinero, que anda pidiendo, que anda tocando la puerta, que anda estirando la mano, que anda buscando aquí, que anda muy solos, porque no tenemos la cultura de la participación ciudadana. Tú te vas a Estados Unidos y llegas a un parque público y te sientas en una silla y la silla atrás tiene el nombre de una persona que lo adonó, porque el tema de la sociedad civil allá está mucho más incentivada, es mucho más robusta. En nuestro país no es así. Creo que sí teníamos una deficiencia enorme antes de que llegara el obradorato a este país en el 2018, que se vio reflejada y que te voy a decir una cosa, Troll, responde a muchas de estas críticas que tú justificadamente haces. Es poca la participación, tenemos poca experiencia en participación ciudadana, y les voy a decir algo que es muy importante y que yo lo vivo todos los días. La sociedad civil está poco organizada y es poco profesional. En la medida en que la sociedad civil no llegue más preparada a la participación, y no estoy diciendo con esto contar con doctorados y con maestrías y con esto y con aquello y con una gran trayectoria, sino que sí tener las herramientas para hacer agendas que sean ejecutivas y ejecutables. No lo hay en la sociedad civil, se los quiero decir. Todo el tiempo recibo convocatorias e invitaciones a organizaciones que no tienen agenda ejecutable, que está todo pues en el diálogo, y que no pasan de conversaciones y conversaciones y conversaciones que son eternas y que no llegan a ejecutar nada en la realidad. También ese es un tema que estamos viviendo en la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser más profesional y tiene que desarrollar habilidades ejecutivas. Esas habilidades ejecutivas que tenemos que tener los seres humanos y que ahora se entiende que es parte de las soft skills que tenemos que tener los mexicanos y los ciudadanos y las personas, también la tiene que tener la sociedad civil, ejecutar. Y estamos muy en la queja, en el diálogo, en una permanente catarsis, y todo es catártico y todo es hablar y hablar y hablar, y no hay agenda ejecutable. Es una de las deficiencias que tenemos. Yo lo aprendí en este camino que he estado forjando desde hace años. Y te quiero decir, Troll, y tú lo sabes, pero también lo sabe Adriana, porque siempre nos ha acompañado desde hace muchos años, lo sabe Manuel. Nosotros, desde SOC Civil MX, también somos un medio alternativo. Sí. Nosotros creamos una plataforma usando las redes sociales al tener poco, respaldo económico, pocas posibilidades, y entiendo que tú también, o sea, todos empezamos con algo desde ceros. Nosotros nos fuimos por la vía de las redes sociales porque estábamos centrados en la agenda del diálogo democratizador. Empezamos también como un medio alternativo, Troll, en SOC Civil MX, haciendo uso de las opciones que nos daban las redes sociales, en este caso Twitter, que es donde estamos muy concentrados. Está el círculo rojo y sabemos que es una red social que, si bien no es la que tiene más usuarios, sí tiene mucha reverberancia y sí tiene mucha influencia sobre todas las demás, y es el espacio donde hay más discusión sobre los temas públicos. Y ahí empezamos, como tú lo dices, Troll, como un medio alternativo, y con nuestras herramientas y nuestros contactos a invitar gente que dialogara con nosotros y a dialogar los temas de importancia y los temas que estaban en la agenda pública, y la mayoría de las veces nos decían, no, yo no, ustedes quiénes son, yo ahí no entro, yo no sé, tal, y nos costó mucho trabajo hasta que llegamos a un punto en el que logramos levantar, a través de hashtags y de puntos muy específicos en la agenda, la atención de la ciudadanía. Nos costó mucho trabajo también, Troll, que nos voltearan a ver, que nos tomaran en cuenta, que nos vieran como una opción, que nos vieran como un espacio donde era digno el lugar para que sus voces entraran ahí,
y así empezamos a convocar a agentes públicos y a periodistas y al Círculo Rojo y demás a que nos voltearan a ver. O sea, comparto contigo eso que tú mencionas porque nosotros lo vivimos y lo vivimos desde la intermedia del 2021, porque nosotros luchamos mucho para hacer una alternativa como no un medio alternativo como tú lo eres, Troll, pero sí una plataforma donde pudiéramos tener un diálogo en donde sí todo el mundo tuviera la posibilidad de hablar. Entonces, también lo he vivido, también lo he padecido, y esto que mencionas de pues, probablemente lo que es una tara en toda organización, la lucha de egos y la lucha por a ver quién se posiciona y quién acapara la agenda, es algo que padecemos y que creo yo, Troll, que se irá corrigiendo. Te digo, estamos en un proceso de prueba y error, se irá corrigiendo en la medida en que haya más iniciativas con capacidad de llegar a la ejecución. Y creo, y ahí sí me siento muy responsable, y probablemente todos los que estamos aquí podríamos hacer una labor un poco didáctica o de enseñarles a los demás y compartir las buenas prácticas dentro de la sociedad civil para que ésta sea más profesional y para que tenga una agenda con mayor alcance. Entonces, creo que hay mucho que mejorar dentro de la sociedad civil, como tú bien dices, hay mucho que bajarle a los egos. Es muy normal que no haya compatibilidad de agendas, como lo es normal en cualquier espacio. Es normal que yo no coincido contigo, entonces no voy, yo sí coincido, entonces sí voy, pero más allá de eso, ¿cómo le hacemos para que la agenda de cada persona que tiene iniciativa llegue a un punto ejecutable? Y creo que ahí es donde se podrán ir avanzando y podremos ver otras iniciativas que van avanzando y que tú las ves y que dices, bravo, qué bueno que tienen éxito, me sumo, ¿no? Y yo también voy. A mí me convocó un grupo que me dijo, somos un Frente Amplio Democrático, ¿te quieres sumar? Este es nuestro comunicado, si lo quieres firmar, es así. Y pues me sumé porque dije, está muy bien. O sea, creo que cuando hay coincidencia hay que hacerlo, pero sobre todo hay que fortalecer la capacidad de la sociedad civil para que sea realista en sus planteamientos y para que lleguen a la ejecución. Gracias, Anita. Adi. Sí, a ver, yo quiero un poco regresar y centrarme en el proceso de la reforma electoral porque me parece fundamental entender este concepto y las preocupaciones que por lo menos yo tengo, Analu, que en su momento le hice llegar y le hice saber por escrito también de un grupo de amigos a Claudio X González, y que es la preocupación que a mí me parece tiene que ver no solo con la conformación de una agenda alternativa, sino con la aplicación de esas agendas en la vida cotidiana. Y lo planteo. Salimos a marchar todos, militantes y no, que además es un ejercicio cívico-democrático. Yo sí quiero aclarar, el hecho de que seas un militante de un partido político no te limita y menos te debería ser excepción de participar en agendas que no tienen un logo partidista, porque esa es la participación cívica a la que nadie tendría que cuestionar, ¿no? Que es el caso por lo menos de una servidora que siempre ha dicho, soy una panista, pero hace el trabajo que puede en términos de sociedad civil. Y salimos en este proceso de la marea rosa, independientemente de que podamos o no coincidir con algunas cosas, salimos justamente en la defensa de algo más grande que era la institución democrática. Y luego viene un desencanto enorme porque el proceso electoral del 24 nos apaga, ¿no? Primero porque los partidos políticos hicieron lo que se les hinchó su gana, pero también es cierto porque una desorganización es desarticulación de lo que es la sociedad civil no organizada, que eso hay que separarlo. Y nuestro nicho, el nicho que el que estamos fallando no es en la sociedad civil que se organiza de 3, de 4, de 5 o de miles en bloques, sino de aquellos ciudadanos que no tienen intención de participar en sociedad civil o en partidos políticos, sino que en su vida cotidiana tienen otras prioridades que son iguales de válidas que participar en esto. Y en esa decepción del 24, luego viene otra decepción porque vemos que partidos políticos repiten sus procesos antidemocráticos y viene una iniciativa que es la de ustedes, Analu, pero también viene la del Frente Democrático que tiene similitudes y que estaban por presentar un documento
más específico, porque ninguno de los casos, a excepción de la de ustedes y la de Somos México, tiene articulados, ¿no? Concretamente la constitucional, no se tocan temas de leyes generales como las que desde mi punto de vista y de muchos otros amigos harían falta, tiempos oficiales, algunos faltantes, pues, que están ahí, y en la generalidad, y vienen estas iniciativas y la gente que está ahí se pregunta, ¿y qué sigue? O sea, sí, ok, pero ya sabemos que Morena tiene mayoría, ya sabemos que con sus aliados ahorita están negociando y que si se ha detenido este proceso de la reforma de la presidenta, no es porque la oposición en general a este proceso esté siendo, llamémosle, escuchada o atendida, es porque dentro están en una negociación de cuotas de repartición con el Verde y con el PT. Esa es una realidad dolorosísima, pero es una realidad en este país. Y entonces, perdón que me haya extendido en el contexto, pero ¿qué hacer con aquel ciudadano que dice, de todos modos, no va a pasar nada? ¿No terminan siendo estas iniciativas, Analu, un proceso también inhibitorio de participación que generan un tema mucho más, yo diría, de decir, no, ahí no hay nada, voy a encontrar mejor que venga un candidato y que me llame la atención y mejor me sumo a ese candidato para lograr cambiar la realidad ya dentro, en lugar de estar haciendo un esfuerzo y que no nos vuelva a pasar lo de la marea rosa? Y lo de la marea rosa, que fue exitosísimo en su momento, también, y eso no hay que desdeñarlo, eso hay que valorarlo porque una convocatoria prácticamente sin recursos, ¿no? Y agradecidísima a todos de que pudiéramos participar ahí, pero después ya no siguió significando nada en general, ¿no? Para el activismo que tuvieron un esfuerzo en concreto. ¿Qué hacer, Analu, ante eso? ¿Qué tienen pensado ustedes después de presentar la iniciativa y entendiendo que probablemente ni siquiera se discuta por las mayorías que estos tienen dentro? ¿Qué hacer para decirle a la gente, yo, espérate, es que no solo es este paso, hay algo más? ¿Cómo se involucra la gente que no conoce de los propios contenidos y que solo ve contenidos global, en 5 bloques generales? Sí, mira, el reto es enorme, Adri, y yo te voy a decir una cosa. Nuestra iniciativa efectivamente puede ser que va camino, pues, al fracaso. Es más, nosotros, con el fracaso me refiero, digamos, se puede quedar, es más, nos pueden decir, nos la pueden mandar ahí al cajón y la pueden encerrar, ¿no? O pueden decir, ¿no?, que se vota en contra y se rechaza, ¿no? Y no pasa el filtro ni de comisiones, entonces nunca pasó al pleno y entonces nunca hubo un dictamen y nunca fue a la otra cámara y se murió. Nosotros convocamos a la ciudadanía teniendo toda esta realidad tomada en cuenta, Adri, y sabiendo, ¿sí?, que no nos podíamos quedar viendo cómo venía una iniciativa de parte del oficialismo a través de este mecanismo que es una comisión electoral integrada por 7 personas que entre ellos iban a decidir, que fingieron que tomaban en cuenta a la ciudadanía en estos foros, que sabemos que fue una farsa, como lo fueron los foros de la reforma judicial, una chistosada donde Pablo Gómez con su enorme soberbia desdeñaba todo y le daba el avión a todo el mundo. ¿Qué estaba pasando enfrente, Adri? Y Manuel lo dijo muy claramente. Enfrente no hay ni siquiera iniciativa electoral de parte de los partidos políticos de oposición. No la hay. No hay una agenda, no hay una agenda, digamos, de reforma electoral donde estén participando todos y donde ellos presentaran una alternativa, sabiendo que se venía esa discusión y sabiendo que la presidenta iba a presentar una iniciativa que iba a buscar concentrar más poder y eternizarse en el poder, y es más, sacudirse a la chiquillada para ya no depender del PT y del Verde, como yo les puse en un tuit. Lo que el PT y el Verde no entienden es que la reforma electoral se trata de deshacerse de ellos y de deshacerse de todos y quedarse ellos. No había nada enfrente, Adri, y nosotros lo que dijimos, sabiendo que probablemente su destino en la Cámara iba a ser el rechazo y el voto en contra, porque sabemos que no tenemos mayorías, ni siquiera en comisiones, o sea, ni siquiera pasaría el filtro de las comisiones, era presentar una alternativa, porque no todo es salir a marchar. Es decir, y no siempre hay las condiciones de salir a marchar.
¿qué estás haciendo desde la sociedad civil, ¿sí?, para enfrentarte a una iniciativa y a ese uso excesivo del poder y ese avasallamiento que ellos hacen con sus mayorías, que aparte son ilegítimas? ¿Qué puedes hacer enfrente? Presentar una alternativa, decir, eso no es lo que nos preocupa a los mexicanos, que era un poquito lo que yo desarrollaba al principio, que sí nos preocupa a los mexicanos y que aparte lo estamos padeciendo. Yo ahorita estoy en Morelia y les quiero decir que padecer narcogobiernos en los municipios es una cosa horror. ¿Qué sí le preocupa a los ciudadanos? Que haya narcogobiernos, que haya narcoelecciones, que haya narcocandidatos, que haya narcopartidos. Entonces, ¿cómo le hacemos para llamar la atención y decir, hey, lo que sí nos preocupa es esta agenda de 5 puntos, ¿no? A este grupo que los convocamos a que firmen, quien quiera firmar, si no quieren firmar está perfecto, pero habemos 188,000 que decimos, esto es lo que nos preocupa. Oye, está perdida esa batalla, sí, pero no podemos dejar de decir que nos preocupa. Y no podemos dejar de usar alternativas que nos den viabilidad y que nos den legitimidad. Al día de hoy, la única iniciativa presentada en este periodo es la iniciativa que presentamos los que estuvimos, Salvemos la Democracia, con 188,000 firmas. Es la única iniciativa en la agenda en este periodo y que se va a discutir sí o sí, porque ese derecho sí nos lo pueden negar, junto con la iniciativa presidencial. Se tiene que debatir y, Adri, tendremos que tener a un representante en comisiones porque tenemos derecho a eso, está estipulado en la ley, ¿sí? Que represente nuestra iniciativa y diga, nosotros no queremos narcoelecciones. Y si hay narcoelecciones, nosotros pedimos que se anule la elección, no como sucedió en Michoacán, donde hay una sentencia del Tribunal Electoral, específicamente de la Sala Superior, donde reconoce la intervención del crimen organizado en la elección de gobernador, ¿sí? Pero no lo suficiente, no más tantito. Eso no puede seguir sucediendo. Nosotros queremos que haya algo enfrente, Adri, ¿sí? Sí. Aunque vaya camino al precipicio, que haya algo enfrente y que haya alguien que diga, nosotros sí presentamos una alternativa. A ver, perdón que interrumpa, porque justo en este tema de narcoelecciones, a ver, 2 cosas son las que plantea la iniciativa de ustedes, que es la nulidad de la elección y la modificación de la determinancia. Y la nulidad de elecciones, si participa alguien en el proceso electoral y es narco, va afuera, ¿no? Y la modificación de la determinancia es con el uso de recursos de procedencia ilícita, es decir, no, si se comprueba que hay un recurso de procedencia ilícita. Déjame hacerte una pregunta que pudiera parecer incluso incómoda, pero además, conociendo tu compromiso, Ana Lu, en las cosas que haces, concretamente en estos 2 temas de delincuencia organizada, ¿qué no la exigencia tendría que ser prácticamente a la Fiscalía General de la República en el proceso? Porque en estos 2 casos en específico, lo que se está pidiendo prácticamente es, si se comprueba que el narco participó, carajo, tenemos narcogobernadores, entre ellos el de Sinaloa o el de Tamaulipas, y hubo además información específica que planteó que a esos 2 estados al menos, estoy hablando de 2, de muchos otros, Michoacán no se queda fuera, Ana Lu, y ahí vemos lo que sucedió prácticamente con Uruapan y con otros municipios más que están lamentablemente en estas circunstancias, y se dieron los elementos suficientes. ¿Y qué sucedió? Porque la ley te lo prohíbe, o sea, la ley sí te prohíbe esas cosas. ¿Por qué no plantear, no en términos electorales, sino en la exigencia de las procuradurías de justicia, que procurarían justicia? ¿Por qué te planteo este tema, que puede ser además hasta escabroso? Porque el ciudadano común no percibe que ese sea un problema electoral, percibe que ese es un problema de ejecución. No sé si me estoy explicando. Y entendiendo que tienen razón en lo que presentan, ¿no? Que no está mal que se presente y que son los 2 puntos que contiene la reforma, por lo menos lo que yo pude estudiar de la reforma de ustedes. ¿Cómo lograr hacerle entender al ciudadano que lo que quiere es efectivamente eso, que esto inhibe la participación? Porque en la realidad lo que inhibiría la participación es que ningún partido político postulara a esos personajes. Ningún partido, y aún así los partidos políticos postulan a esos personajes.
Y no nada más Morena. Y no nada más Morena. Adri está Correcto. silenciada. Es correcto. Por eso no nada más Morena, y yo en verdad, créanme que he sido incómoda en muchos foros con partidos de oposición cuando les exijo que me expliquen cuáles van a ser sus filtros para que no postulen candidatos vinculados al crimen organizado. Porque seríamos muy ingenuos pensando que solo en Morena los hay. Los hay en todos lados, porque el riesgo está en todos lados. Y ojalá algún día pudiéramos hablar con más libertad, por ejemplo, de lo que pasa en mi tierra, de lo que pudiéramos hablar de lo que pasa en Zaguayo, de lo que pasa en Zamora, de lo que pasa en muchos municipios donde no nada más Morena ha lanzado candidatos vinculados al crimen organizado. Yo les recuerdo que yo no vivo en Michoacán justamente por amenazas y a veces me compromete mucho el tema, pero en los foros donde sí tengo que decirlo, lo digo y soy muy incómoda. Yo no tengo un foro abierto en Morena, lo digo en foros dentro de partidos de oposición y soy muy incómoda y muy molesta, pero a mí nadie me va a engañar y a mí nadie me va a decir que solo están los narcocandidatos en Morena. Pero te quiero decir una cosa, Adri, en relación a esto que dices, porque nuestra propuesta es una propuesta de mínimos. Y si te fijas, nosotros hicimos una propuesta de reforma constitucional, claro, sabiendo que no estábamos entrando a una reforma de leyes secundarias que nos iba a eternizar en un proceso, porque si y te pongo como ejemplo lo que pasó con nuestros compañeros y amigos de muchos de nosotros, que los exconsejeros del INE y el mismo Lorenzo Córdoba, encabezados por Marco Baños y demás, y por el expresidente Leonardo Valdés, hicieron una propuesta donde hay conceptos, hay ideas de qué es lo que se debería abordar, pero no hay una propuesta de articulado. En estricto sentido, no es una propuesta de reforma. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevar a cabo una reforma electoral, Adri, ustedes lo saben, y con gran alcance, pues requieres no solamente tocar la Constitución, sino te tienes que ir a las leyes secundarias y esto va a ser un proceso enorme. No lo hicimos así y nos fuimos a una agenda de mínimos para meter el tema al debate. Esto que tú dices enriquece mucho el debate y ojalá nos permitiera que no nos quedáramos nada más con esos dos puntos que tú estudiaste dentro de nuestra reforma y que tienen que ver con la intervención del crimen organizado, sino que nos pudiéramos ir justamente a tocar el tema de las fiscalías y no nos olvidemos de que hay una fiscalía especializada en delitos electorales que brilló por su ausencia en el último proceso electoral como si no existiera. Y que tenemos que tocar esos temas, Adri, en relación nada más con la intervención del crimen organizado, nos tenemos que ir hasta allá. Pero nosotros necesitábamos abrir una puerta para incentivar la discusión, esto que tú dices y que aparte delata mucho de tu capacidad y de tu experiencia legislativa, nos tiene que dar foro suficiente para que entonces, ahí sí, y lanzamos el reto. ¿Cuál partido de oposición o quiénes van a tomar nuestra iniciativa y le van a dar viabilidad dentro de una agenda? Y la van a asumir y van a decir, oigan, está esta iniciativa, hay que discutirla y ¿por qué no le añadimos cosas como las que menciona Adri? ¿Por qué no nos vamos hacia allá y la enriquecemos y no se quede limitada a eso, sino que sea algo de más calado y de más alcance? Nosotros nos fuimos a una agenda de mínimos, Adri, para incentivar el diálogo y para que se abriera este debate acerca de qué más se necesita y hacia dónde se puede crecer y por dónde se pueden meter los filtros. Y como tú bien dices, los filtros tienen que comenzar al interior de los partidos políticos. Y nosotros no estamos viendo que los partidos políticos nos digan qué van a hacer, ¿sí?, en sus procesos internos, ahora que el PAN anunció que se va a abrir y demás. A ver, ¿qué vas a hacer Acción Nacional en tu proceso interno para que no se te cuelen perfiles así, ¿no? Y de ahí nos vamos a las leyes que nos aplican a todos y de ahí escalamos a la Constitución y empezamos, pero no está sucediendo. O sea, yo no estoy viendo, por ejemplo, Acción Nacional que dice
no a la ley Maduro y no a las narcoelecciones, pero yo no estoy viendo una acción nacional que diga al interior del PAN vamos a hacer esto para que no suceda, porque aquí está el semillero de los candidatos de nuestro partido y cada partido lo tendrá que hacer, ¿no? Entonces, y por cierto, esa reforma electoral vale la pena, es que, Lu, perdón Miguel y Manuel, pero vale la pena, porque el tema de la reforma electoral nos fue anunciado desde el sexenio de López Obrador. El expresidente López Obrador planteó cinco ejes temáticos y sobre esos 5 ejes temáticos ha venido planteando algunas modificaciones y a mí me preocupa porque además ni siquiera es papel por el que se le paga a sociedad civil, por eso me parece que es loable lo que hace, que no tendría ninguna obligación, llamémosle institucional de hacerlo, ¿no? Hay una obligación cívica y ese es el valor de todas las personas que presentan iniciativas. Pero sí hay un anuncio desde hace muchos años y seguimos sobre reaccionando en este proceso. Por eso te pregunto, Ana Lu, entendido esto que además tú estás explicando con toda claridad, entendiendo que qué bueno porque eso puso sobre la agenda lo que hicieron Rafa Estrada, que tuvimos hace ya también 2 semanas con nosotros a Rafa Estrada planteando lo del Frente Democrático, que yo también firmé, y yo soy militante de un partido y firmé también en el otro, y vas firmando en todas partes, ¿no? Pero llega un momento en el que el momento político que hoy tenemos como país requiere de algo más articulado y requiere de algo con una estrategia distinta que quizá permitiría, que permite una reorganización para los equilibrios. Y esa parte yo todavía no logro entender por dónde, o sea, no la veo, pero cómo hacerlo desde este proceso, de esta discusión que se abre y que de una u otra manera todavía no logramos entender. No logramos aterrizar. ¿Cómo en lo que tú estás diciendo, cómo lograr que voten por otros partidos políticos que son solo por opositores? ¿Y por qué los partidos políticos opositores dicen, pues porque vas en contra, o sea, pues le apuestas a todos los errores del gobierno, pues a fuerza, entonces vas a tener que votar por mí? Eso no sucede así en la realidad. ¿Por qué las encuestas hoy señalan que prácticamente todos los estados, incluyendo algunos que tienen la oposición, los puede ganar Morena? ¿Qué hacer ante eso? Sí. No, creo que el reto es mayúsculo, Adri, lo mencionas bien. Claro que nos hubiera encantado hacer una reforma electoral de mayor calado, donde participaran todos estos expertos que también presentaron su iniciativa y donde estuviéramos todos incluidos. No nos dan los tiempos. Cuando López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral, el Plan A, el famoso Plan A, pues nosotros salimos a las calles cuando nos dimos cuenta que sí había posibilidades de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Aquí no nos hacemos tontos. Nosotros convocamos a las calles para decirle al PAN y al PRI, cuidado, y se sumen a eso. Ni siquiera era un llamado a Morena, era un llamado a los partidos de oposición. Se están sentando con el oficialismo para inyectarnos una posible reforma electoral que nos quite el Instituto Autónomo que tenemos ahorita y al Instituto Ciudadano. No hay manera y vamos a salir a las calles. Eso fue lo que nos movilizó en su momento. No la iniciativa de López Obrador por sí sola, sino la información que teníamos y que provenía de Cámara de Diputados que nos decía, sí se están sentando a dialogar. Ojo, y yo les quiero, y perdón, tal vez me estoy extendiendo, pero les quiero decir una cosa. Si de aquí sale una reforma electoral consensuada con los partidos políticos de oposición y a cambio de ciertos triunfos electorales, la oposición será menos alternativa todavía y estaremos en un grave problema, porque si aquí hay negociación con la oposición, incluido también PT y Verde, porque yo veo que ellos están preocupados por sus prerrogativas, están preocupados por las RPs. Por las RPs, pero ¿qué pasa si eso es a cambio de que el instituto pierda profesionalismo? Estamos en un grave problema si tenemos un Instituto Nacional Electoral que pierde su capacidad profesional, que la vemos materializada a través del Servicio Profesional Electoral. Estamos en un gravísimo problema y creo que ese es un tema que, digamos, es el último
que les preocupa a los partidos políticos cuando lo que les están poniendo enfrente es te voy a quitar el dinero y te voy a quitar las RPs. Las RPs. Y ahí donde nos quedamos nosotros. Es decir, este debate se queda muy entrampado por eso, porque al final ellos son los que deciden en las cámaras. Entonces, lo que voy con todo esto es, sí podemos hacer una reforma de mayor calado, se requiere un trabajo de meses para que se pudiera, mesas, si se requiere parlamento abierto, no va a suceder. Lo que tenemos ahorita es el tiempo encima, en cualquier momento se presenta la iniciativa del Ejecutivo y lo único que hay enfrente es la nuestra. Y ya Somos México presentó ayer la suya. No, aunque yo, Adri, no la he visto, se la solicité a Fernando Belauzarán, me gustaría ver si es también un documento con ideas o si es una propuesta de articulado. Me falta esa información, les soy muy honesta, no la tengo a la mano. Si ustedes la tienen, compártanmela para saber. Pero nadie la ha visto. La anunciaron, nadie la ha visto, no tiene camino, no tiene trayectoria y parece que están más interesados en competir con lo que ya se presentó que sumarse y hacer un solo frente ciudadano. O sea, lo que siempre nos pasa en la chingada oposición desde que era Andrés Manuel. O sea, nada es diferente. Parece guerra de egos, guerra de posiciones y no amor a México y amor a que las cosas funcionen, carajo. O sea, me encabrona más esta iniciativa de estos güeyes que la misma del gobierno. Yo diría que y son nuestros amigos, son nuestros amigos aparte. Pero es una mentada de madre que en vez de fortalecer un organismo que va avanzado, que tiene propuesta, que ya está presentado, sigan con sus mamadas. Y con lo otro, repito lo mismo porque estamos acabando, los pinches partidos políticos, lo que decías, Adrián, hace rato. No manches, ¿hace cuánto tiempo Andrés Manuel anunció que vamos? ¿Y dónde están las iniciativas? ¿Dónde está que se están sumando? ¿Dónde está que están haciendo una chingada que para lo que les pagamos? Da muchísimo coraje y parece que ahora Analu tiene que dar explicaciones o toda esta gente, porque son varios que están en varios medios, que por qué no lo hicieron así, que por qué no lo hicieron así, que por qué no lo otro, cuando es lo único chingado que tiene un poco de posibilidades frente al oficialismo, después de reforma tras reforma tras reforma que nos han aplicado sin ni siquiera un debate. A ver, espérame, nada más déjame plantear algunos elementos porque entiendo tu encabronamiento, Manuel, pero siendo honestos, primero, Analu responde a nuestras preguntas porque le invitamos sobre su proceso y tenemos obligación de plantear algunas cosas y yo estoy segura que Analu eso no lo toma de ninguna manera personal, o sea... no vuelvo a preguntar, por Dios. ¿A poco pensaste que dije que le estabas atacando? Claro, no, de ninguna manera, y además tampoco voy a cambiar mi estilo, ¿verdad? ¿Estás celoso, Analu? No, sabe que la quiero, ¿verdad, Analu? No, es un chiste local, a los que lo vean. Oye, a ver, sí. Termino. En todos los casos, por lo menos en algunos casos, cuando yo me he enterado de alguna iniciativa, yo mandé hasta propuestas. En el caso de Claudia, hasta le mandamos propuestas. O sea, eso es importante señalarlo. Le mandamos propuestas. No fueron incluidas, también es cierto, hay que decirlo, pero ese es otro tema. Por los canales, ¿no? A ver, directamente a Claudio. Eso yo se lo mandé directamente a Claudio. Con todas las observaciones en términos de forma y de fondo, eso fue tal cual. Pero el tema ni siquiera es ese, el tema ni siquiera es el proceso de la iniciativa como tal, porque además Analu está consciente y todos estamos conscientes de las dificultades numéricas en este momento a las que nos estamos enfrentando como país. Quizá la preocupación, y yo diría y solo es la pregunta, o más bien el planteamiento es, ¿por qué entonces, si lo que estamos percibiendo que hay una oposición con estas deficiencias, ¿por qué no una reconstrucción desde lo local en estos procesos? Porque a lo mejor se nos olvida un poquito que en la costumbre, lamentablemente local, y Analu conoce perfectamente los temas locales porque los vivió ella desde siempre, la costumbre es el oficialismo captura a las oposiciones. O sea, las tiene capturando de años y años y años y años
y no se ha hecho nada para romper esas inercias. Y todo parece ser que esa sí es la única crítica que yo le tengo, no a Ana Lu, no a Claudio, no a todos, a los partidos políticos. Este país se sigue moviendo todo desde el centro. O sea, todas las iniciativas, las opositoras y las oficialistas, y por eso están abandonados en los locales, está abandonado todo, porque no se fortalecen los liderazgos locales. Y ese es un Estamos de acuerdo. problema que tenemos de fondo, ¿no, Nalu? Entonces, es un problemón, Adri, y ahí yo sí, perdón que interrumpa, pero quiero reconocer dos esfuerzos, porque los hicimos simultáneamente y tal vez no, o sea, cada uno con una agenda, pero digamos con la misma intención y con el mismo espíritu. El esfuerzo que tú hiciste durante la campaña presidencial de irte a los estados a hablar en lo local y no centrada en un micrófono nacional, sino irte con un grupo de personas, entre ellos Manuel, entre ellos el Troll y más personas que te acompañaban para ir a dar un mensaje, es un esfuerzo importantísimo y estoy segura que de ahí salió alguna red y de ahí detectaste liderazgos y de ahí salieron esfuerzos, situación que también nosotros hicimos y ustedes fueron a más lugares, nosotros fuimos a 24 ciudades, porque como ustedes lo saben y lo vivieron, cuesta. Mucho. En lo personal, tal vez es su caso en lo personal, yo no estoy en ninguna nómina. Yo no soy asalariada. Yo no soy asalariada, no estoy en la nómina de nadie, de ningún personaje. Se me acusa mucho de eso en redes sociales y siempre les pongo el reto, demuéstrenmelo y cierro mi cuenta y perfecto, pero no estoy en la nómina de nadie y todo lo hacemos con nuestro esfuerzo personal y eso cuesta. Y cuesta tiempo de familia y cuesta dinero. Entonces, es un esfuerzo importante que ustedes lo hicieron en la campaña, lo hicimos también nosotros con la Marea Rosa, buscando en lo local. Y te quiero decir, Adri, que nos dejó redes, porque nosotros para organizar que la gente saliera en lo local, teníamos que tener líderes en lo local, que salieran, que convocaran, que hicieran trámites y que se hicieran cargo de la convocatoria local. Entonces, hemos generado una red que es difícil mantener, que es difícil aceitar, pero que es probablemente, como se los decía yo, el gran reto que tenemos desde la sociedad civil si queremos que este esfuerzo sea un esfuerzo con alcance nacional y con una agenda mucho más amplia. Claro. Ok. Muy bien. Yo quería pedirte un favor, Ana Lu, nada más para hacer una cápsula de todo esto. ¿Puedes resumir tu propuesta muy concreta como para que yo se la pueda explicar a los amigos de mi hijo que en su pinche vida leen de política, no saben de política, y les puedo decir, esto es lo que está proponiendo una parte de la sociedad civil involucrada y que está haciéndole contrapropuesta al oficialismo? Sí, mira, nosotros presentamos una iniciativa de reforma constitucional. Estamos proponiendo la reforma de 5 artículos de la Constitución. Es una agenda de mínimos que ojalá llegara a tener un alcance mucho mayor, pero que pone el acento en 5 preocupaciones que nosotros detectamos en nuestra convivencia con la Marea Rosa y con gente que está preocupada por el futuro político electoral en nuestro país. El primero es en donde estamos pidiendo el fortalecimiento aún más, con más candados del árbitro electoral, en este caso del INE, pero pues también en lo local, por supuesto. Estamos pidiendo un piso parejo, es decir, que no haya elecciones como la que vivimos en el 2024, donde hay voces desde la mañanera atacando a los candidatos de la oposición o diciendo que le van a dar la estafeta a la candidata presidencial, y eso lo que significaba es que había miles de siervos de la nación en la calle con recursos públicos y con un chaleco guinda, promoviendo los programas sociales y pidiendo el voto por los candidatos del oficialismo. Eso no es piso parejo. Y eso lo estamos pidiendo también dentro de nuestra reforma. También estamos pidiendo, ¿sí?, que la nulidad de las elecciones donde se demuestre que hay intervención del crimen organizado, independientemente de el resultado electoral. Es decir,
si el candidato que estuvo vinculado al crimen organizado ganó 3-1 y eso ya es irremediable, y aunque haya habido intervención del crimen organizado, ya no se puede repetir esa elección. No, independientemente del resultado, con que se demuestre que hay intervención, estamos pidiendo la nulidad de ese proceso electoral. Estamos metiéndonos al tema de la sobrerepresentación también, que es algo que nos dolió mucho a los mexicanos, las mayorías ilegítimas que tienen en la Cámara de Diputados y que les da la mayoría calificada, y que en el Senado pues, se dieron a la tarea de comprar senadores para también hacerlo. No a la sobrerepresentación, un voto es un voto, ¿sí? No que valga más el voto por la mayoría que el voto de las minorías, y no al chapulineo, con algunos candados ahí que tienen que ver para no romper derechos constitucionales, que las personas tengan derecho a participar, pero con los candados suficientes para que no brinquen inmediatamente a otra fuerza política y les den los votos para que generen mayorías ilegítimas. Son 5 puntos de nuestra propuesta, así muy a grandes rasgos. Claro que los invitamos a que entren a salvemoslademocracia.com, donde está más desarrollada, está la iniciativa como tal, se puede descargar el PDF para que la vean a detalle, y convocar a la ciudadanía a que hagamos y que exijamos que esta iniciativa sea discutida en Cámara de Diputados. Lo que sí no podemos es quedarnos callados viendo cómo nos pasa la aplanadora con la iniciativa y no ser alternativa ni siquiera en la discusión y en el debate. Y eso es lo que nosotros queremos procurar. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchísimas gracias. De verdad, reconozco muchísimo. El troll es mi amigo, es mi ídolo, y también es un activista que hay que reconocerle mucho. Pero estoy parado en este momento frente a 2 mujeres que son de propuesta, de activismo, de integridad, de ejemplo de lo que yo aspiro que en un pequeño porcentaje pueda algún día llegar a ser, con tanta iniciativa, tanto entusiasmo, tanto amor y tanta integridad por México. Les agradezco muchísimo a las 2 que de alguna manera podamos estar aquí, y bueno, ya saliendo de este programa también saben que en mi vida personal son sumamente importantes, y no tengo cómo agradecerle al Cosmos la oportunidad de coincidir con ustedes y con mi troll en este universo. Mil gracias. Gracias, Manuelita. Gracias a ti. Gracias. Adriana, tu micrófono está cerrado. Sí, oye, Aralu, gracias, porque la oportunidad de platicar contigo nos permite incluso también sacar nuestros propios temores que hemos vivido varios, todos, pero reconociendo siempre que hay trabajo importante que hacer todavía, y gracias por no rendirte, por seguir trabajando en estas tareas que son tan importantes para este país. No, gracias, sí. Adri. Y también mi reconocimiento para ti, y por supuesto a Manuel, que es un aliado incondicional. Y al troll, que pues ya, mira, ya me perdonó, ya me invitó a su espacio, y se lo agradezco muchísimo. ¿La tenías vetada? Me tenía medio vetada, porque pues sí, ahí medio lo grillan ahí conmigo. No, ¿sabes cuál? Y echándole la culpa a Adriana, qué mal, ¿eh? No, que yo la invité a mi programa de Cambio de Conversación. El troll. ¿Tú me echan la culpa? Te estoy disculpando, al contrario. Y saltas, ¿ya ves cómo reaccionaría? Yo tengo miedo. No te conozco. Si yo tengo miedo ya de preguntarle algo a Ana, ya ves cómo nos regañó Manuel por preguntarle a Ana. No, sí, ya. Y espérame, pero luego ve y luego dice, pero tú, Adriana, ¿ya viste? Jóvenes, llevo día y medio sin una copa de vino, me puede pasar algo, ya me tengo que ir. Ya. Los adoro. Cuídense. Vámonos. Muchas gracias. Gracias, Troll. Gracias, Adri y Manuel. Y espero que nos encontremos muy pronto. Muy pronto. Gracias. Apreciamos mucho que hayas estado aquí con nosotros, y que no sea la última vez. Pendientes para ver el resultado y la conclusión de esa iniciativa, ¿te parece? Muchas gracias, sí. Gracias. Bueno, pues despido el programa. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente capítulo de Es lo que hay. Abrazo. Vámonos. Lo que hay. Pero lo podemos cambiar.